Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con el desempeño reciente de las acciones de Nvidia, mirando esos últimos días de junio de 2025. Y lo vamos a hacer usando como guía un análisis del canal de YouTube Jesús Navarrete, que usa una herramienta predictiva muy específica, el calculador Enk Milton. La idea es ver cómo le fue a este calculador en días clave, 24, 25 y luego 28, 29, 30 de julio. Vamos a comparar sus predicciones, sobre todo las de apertura, con lo que pasó de verdad en el mercado. Claro. Y evaluar también qué tan preciso fue para marcar niveles importantes durante el día, que parece ser otro de sus puntos fuertes, ¿no? Exacto. Empecemos con el patrón general que se vio antes del día 30, digamos, del 24 al 29. El video resalta algo curioso. Este calculador fallaba bastante en predecir hacia dónde iba a abrir el precio. Ujú. Por ejemplo, el 24 de julio predijo que abría para abajo y abrió para arriba. El 25, al revés, predijo alcista, abrió bajista. El 29 predijo 178.88 y abrió en 178.0. O sea, la dirección inicial, complicada. Sí, ahí parece que no atinaba mucho. Pero, y aquí viene lo interesante, según el análisis, la precisión mejoraba mucho durante el día. Mencionan ejemplos como el 24 de julio, que clavó el máximo del día en 173.83. O el 28, donde niveles como 174.49, 175.03, 175.57 funcionaron bien, uno incluso dicen al centavo. Sí, y el 29 máximo predicho 179.39 contra un real de 179.38. Casi perfecto. Ajá, lo que plantea la pregunta de por qué esa diferencia, ¿no? ¿Por qué acertar intradía y fallar en la apertura? Bueno, el propio análisis da una pista. Dicen que el cálculo final se hace minutos antes de la campana. Quizás se pierde la volatilidad de último momento del premercado. Tiene sentido, sí. Ese último tramo puede ser muy volátil. También mencionaron unas señales propias de la herramienta. Un patrón lequeros, que parece indicar volatilidad, y una advertencia de condición hiperpsíquica. Hiperpsíquica, un término curioso para sobrecompra extrema, ¿verdad? Y eso fue justo antes del 29. Exacto. Ahora, vayamos al 30 de julio. Ese día el calculador indicaba actividad anómala, niveles de resistencia muy altos, como pegados al cielo, decían. Mm. ¿Y la apertura? La predicción de apertura, la ruptura, la marcó en 176.65. El mercado abrió en 176.50. Muy cerca. 15 centavos de diferencia. Casi nada. Sí, la fuente no le da mucha importancia a esa diferencia en la apertura. Lo clave eran los niveles calculados para el día. Máximo intermedio 177.64, máximo extraordinario 178.63. Y por abajo 175.66 y 174.68. Ok. ¿Y qué pasó realmente el 30? ¿Cómo se movió el precio? Bueno, el análisis preveía una apertura más bien tranquila, sideline la llaman, porque ese 176.65 calculado estaba muy pegado al cierre del día anterior. Ajá, poca actividad post y pre-market, entonces. Eso parece. Hubo un primer movimiento rápido, un swing de unos 65-70 centavos, y después sí, entró en esa fase más lateral. ¿Y los niveles calculados los tocó? Sí, según el video llegó al nivel intermedio de 177.64 de forma lenta, como para las 9:37 am. Y ahí el mercado convivió, dicen ellos. Se mantuvo cerca de ese nivel por unos 18 minutos. Interesante, como validando la zona. Exacto. Y después, sobre las 10:30 am, alcanzó el nivel extraordinario de 178.63. Dicen como un reloj suizo. Y de nuevo, el mercado interactuó ahí. Ujú. Precisión en los niveles, entonces. Pero luego vino una caída fuerte, ¿no? Cerca de las 2 p.m. Sí, una caída abrupta. El análisis la conecta directamente con el discurso de la Reserva Federal. De hecho, critican a los traders que no cerraron posiciones antes. Claro, siempre está el riesgo de los eventos fundamentales. ¿Pero el video muestra pruebas de esa conexión directa? ¿O es más bien una interpretación por la hora? Es más bien la interpretación por la coincidencia temporal. No profundizan en más evidencia. Luego, eso sí, mencionan una subida fuerte en el post-market. Superó los $183. ¡Wow! ¿Recuperó y más? Sí, y dicen que cumplió un rango lequero que habían anticipado días antes, hacia 181.34. Incluso comentan una operación concreta de Milton.
sí. ¿Qué hizo? Un largo. Desde la apertura, cerca de 176.50 hasta el máximo calculado, 178.63. Y dicen que sacó 4 bajos más de $1,000 en menos de una hora. Rápido, sí. Entonces, resumiendo la evaluación de esta herramienta según la fuente, parece que es brillante para identificar estos niveles donde el precio como que se frena o interactúa, donde convive, pero la predicción de la apertura sigue siendo secundaria o menos fiable. Totalmente. Ponen mucho énfasis en la disciplina y en saber interpretar esos niveles. Y algo curioso, el autor del video parece preocupado por cómo una inteligencia artificial podría interpretar su explicación. Pide cautela con eso. Interesante. Y mirando ya al día siguiente, al 31 de julio, ¿qué anticipaban? Basándose en patrones históricos, sobre todo cuando la acción cierra muy por encima de las bandas de Bollinger. Ajá. La predicción era un open gap up, o sea, abrir más arriba, seguir subiendo a nuevos máximos. Pero, Un pero. sí, un rechazo de esos máximos, un retroceso hacia la zona de apertura y un cierre probablemente negativo, formando una vela tipo lápida. Una vela látida. Señal de posible techo después de una subida fuerte. Exacto. La lógica es que, tras cierres tan altos, muchos operadores toman ganancias en esos niveles récord. Mencionan un 184.12 visto en postmarket, cerca de un objetivo de 187. Y dan un nivel de retroceso posible, ¿no? Sí, calculan un retroceso máximo viable sobre 180.47. Todo refuerza la idea central. La herramienta es fuerte en niveles, no tanto en la dirección inicial. El mercado parece respetar esas zonas calculadas. Bien. Entonces, para recapitular muy brevemente, tenemos una herramienta, el calculador ENC, Milton con puntos fuertes claros en los niveles intradía para Nvidia, pero con debilidades reconocidas en predecir la apertura. Todo esto en un contexto de Nvidia muy volátil y sobrecomprada a finales de julio de 2025. Y esto nos deja una reflexión final, ¿no? Ante una herramienta así, con esta precisión desigual, ¿dónde pone uno la confianza? ¿Es suficiente saber dónde podría frenarse el precio si no sabes bien hacia dónde va a arrancar? Especialmente con eventos externos como la Fed o reportes de ganancias que pueden mover todo. ¿Cómo se integra esa precisión, que es parcial, en una estrategia que sea realmente disciplinada y robusta? Esa es la pregunta clave, creo yo, para cualquiera que use este tipo de análisis.